Poner el sistema a grabar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión o a este webinario sobre gestión de proyectos. Vamos a hablar del método, del modelo de gestión de proyectos Sprint 2. Vamos a hablar sobre todo de cómo se gestiona o cuáles son las responsabilidades, los roles y las responsabilidades en el contexto de un proyecto Sprint 2. ¿De acuerdo? Y quiero hacerlo, bueno, desde el principio. Mi nombre es Juan Luis Vilagrau, soy el responsable de ProAgilist. Bueno, y actualmente me encargo bueno, soy formador, soy facilitador y soy consultor en el ámbito de la gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Sprint 2 es una de las metodologías con las cuales habitualmente trabajo, tanto a nivel de formación como a nivel de consultoría y facilitación. Os estaba diciendo que me gustaría arrancar por el principio y me gustaría arrancar por lo que entendemos por proyecto, ¿de acuerdo? Sobre todo a partir de la afirmación que ha hecho uno de los participantes, Kristen, dice bien, ¿no? Al decir, creo que si estamos acá es porque queremos conocer Sprint 2 para gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Dando a entender, evidentemente, las estadísticas así lo demostraban, ¿no? Que pues un 87% de las personas que estáis aquí en la sala estáis trabajando por proyectos, ¿de acuerdo? La cuestión es qué entendemos por proyecto y por qué es interesante hablar de gestionar proyectos y diferenciar la gestión de proyecto de lo que es la gestión habitual o la gestión de las operaciones habituales, ¿de acuerdo? Definiciones de proyectos hay muchísimas. A mí, pues, seguramente por costumbre, me gusta bastante la de Prince, la que se establece en el manual de Sprint 2, que lo que te viene a decir que un proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un business case convenido, ¿vale? Básicamente, digamos, en esa definición de proyecto encontramos los 5 elementos que formarían parte del concepto de proyecto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos conceptos que formarían parte del concepto de proyecto? Pues bueno, la primera es el concepto de cambio. Cuando se pone en marcha un proyecto es habitualmente para generar un cambio, ¿de acuerdo? Ese cambio pues va a ser debido a un producto o un servicio que vamos a poner en funcionamiento. Ese cambio, digamos, va a ser debido a un ingreso que queremos generar a partir de un proyecto que hemos vendido a otra organización, ¿de acuerdo? Pero, digamos, estamos en una situación A y cuando ponemos en marcha el proyecto es porque queremos llegar a una situación B, ¿vale? Entonces, eso es la primera característica, ¿vale? Un cambio que se va a generar. La segunda es que todos los proyectos, por naturaleza, son temporales. Un proyecto debe de tener un principio y debe de tener un fin, ¿de acuerdo? Y aquí es donde muchas veces las empresas se lían, porque he estado en bastantes empresas, en multitud de empresas que dicen que trabajan por proyectos, no tienen presupuestos, no tienen planes anuales y no tienen nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues es difícil trabajar por proyectos si no somos capaces, digamos, de tener esa estrategia, digamos, que vamos a acotar y que vamos a atacar en base a los proyectos. Además, los proyectos son multifuncionales o interfuncionales, ¿vale? La multifuncionalidad o la interfuncionalidad será seguramente uno de los elementos que mayor complejidad añade los proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque que un proyecto sea multifuncional o interfuncional implica que requiere de la participación de varias personas. Personas que se encuentran en distintos departamentos de una misma organización, personas que se encuentran en distintos equipos de una misma organización o incluso personas que se encuentran en distintos equipos de proveedores, de subcontratistas, ¿de acuerdo? Es necesario la colaboración de todas esas personas para llevar a cabo adelante un proyecto, ¿vale? En el momento en el que no sea necesario contar con esas personas y seamos nosotros mismos, nos bastemos y nos valgamos para hacer un proyecto, ¿vale? En ese caso ya no estamos hablando de proyectos, sino que estamos hablando de una tarea, de una actividad, ¿de acuerdo? Entonces está en la naturaleza del proyecto ser multifuncional, ¿de acuerdo? O interfuncional. Un cuarto elemento diferenciador de los proyectos, ¿vale? Es que los proyectos son únicos. Y esto quiere decir que un proyecto no es igual a uno que anteriormente hayamos realizado. Puede ser similar o puede tener ciertas similitudes, pero por definición, ¿vale? Todos los proyectos son únicos, ¿de acuerdo? E incluso en un ejemplo sencillo, como podría ser la construcción de 2 chalets o de 2 casas adosadas, que son las mismas casas, si estamos pensando en construirlas en la misma localidad, ¿de acuerdo? Los proyectos son diferentes en tanto en que pues, es la misma parcela, puede ser los mismos planos, pueden cambiar los proveedores, va a cambiar el cliente, o puede cambiar el cliente, pueden cambiar las circunstancias climatológicas, pueden haber cambiado las leyes durante la construcción, ¿de acuerdo? Entonces, hay múltiples factores que influyen en ese proyecto, que hace que ese proyecto sea único, lo cual no implica que no
podamos extraer lecciones aprendidas de los proyectos, ¿vale? Y las podemos aplicar a otros proyectos, pero por naturaleza son únicos y se deben de entender como tal. Y bueno, eso añade también cierto grado de complejidad al asunto, ¿vale? Y nos lleva el hecho de que sean únicos, ¿vale? También contribuye al hecho de la incertidumbre, ¿vale? En tanto en cuanto son únicos y no hay un proyecto igual a uno anterior, ¿de acuerdo? Los proyectos generan cierta incertidumbre, ¿de acuerdo? Por eso mismo, ¿vale? Porque como no es lo mismo, no se van a gestionar de la misma manera, ¿de acuerdo? Van a tener sus especialidades, sus especificaciones y entonces, pues bueno, es necesario gestionarlas, ¿vale? De la manera adecuada, ¿vale? Eso, digamos, entonces es lo que define un proyecto, ¿vale? Y ahora, pues cada cual que saque sus conclusiones a la respuesta de si estás trabajando en un contexto de proyecto. Es interesante que sepáis, os preguntéis qué cambios se está tratando de lograr con este proyecto, cuáles son los límites temporales de este proyecto, si es que lo tiene, que ahondéis en la naturaleza interfuncional del proyecto y que entendáis que ese proyecto es único y que, digamos, hay cierta incertidumbre en tanto en cuanto que ese proyecto es único. ¿De acuerdo? Eso es lo que diferencia la gestión de proyectos de lo que serían las operaciones habituales de una empresa, ¿vale? De una organización. Todas las organizaciones en su día a día llevan a cabo actividades habituales, actividades administrativas, actividades de mantenimiento, actividades de venta, ¿de acuerdo? Pero las organizaciones en sí mismas, si quieren evolucionar, si quieren cambiar, si quieren adaptarse, se encuentran en la necesidad de poner en marcha proyectos, ¿de acuerdo?, para poder llevar a cabo esos cambios, ¿de acuerdo? Ese trabajo por proyectos debe de coexistir con ese trabajo, con esas operaciones habituales, ¿de acuerdo? Pero deben gestionarse de manera diferente porque son diferentes en naturaleza, ¿de acuerdo? No podemos gestionar un proyecto de la misma forma que gestionamos una operación habitual, ¿de acuerdo? En el contexto de los proyectos, ¿vale? Es cuando surgen multitud de metodologías, de métodos, de técnicas, ¿vale? De procesos para gestionar proyectos. En la pantalla tenéis algunos de los que hay, no están todos, ni mucho menos, pero sí algunos de los más conocidos. Tenemos el enfoque o el modelo, a mí me gusta hablar, a mí en estos casos me gusta hablar de modelos, ¿vale? No me gusta hablar de métodos o de procesos porque, bueno, requiere que se matice, entonces hablo de modelos y me siento más cómodo, ¿no? Tenemos un modelo de gestión que es el modelo del PMBOK, que está editado por el Project Management Institute, por el PMI. Tenemos otro modelo ampliamente conocido, es el de INMA, ¿de acuerdo? El del PMI, el PMBOK, está basado en una serie de procesos, bastante similar en ese aspecto a PRINCE. INMA está basado en una serie de competencias, ¿de acuerdo? Ambos dos, digamos, implican unas certificaciones también, pero ambos dos valoran cosas diferentes a la hora de hacer los exámenes. Bueno, tenemos INMA, tenemos también PMI Square o PMI al cuadrado, no sé si lo conocéis, ¿de acuerdo? Es el modelo que recientemente, hace un par de años, lanzó la Comisión Europea y que se está poniendo en marcha en el contexto europeo para gestionar proyectos europeos, ¿de acuerdo? Ahí lo que han hecho ha sido una especie de mélange entre lo que dice el PMBOK y lo que establece PRINCE2. Tenemos el propio modelo de PRINCE2, ¿de acuerdo? Sobre el cual, pues, ahora comentamos más en detalle. Y luego tenemos, digamos, este PMD Pro, que está especialmente diseñado para proyectos de desarrollo. Tenemos luego otros modelos que no son propiamente de gestión de proyectos, pero que se están utilizando mucho a día de hoy para gestionar el proyecto, para gestionar ciertos aspectos del proyecto, ¿vale? Como puede ser el modelo de Scrum, ¿vale? Dentro del enfoque Agile, pues bueno, Scrum para mí nos sirve para gestionar proyectos en su totalidad, pero nos puede servir para gestionar, por ejemplo, el equipo de proyecto, el equipo de ejecución dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Necesitaría adaptarse, Scrum como tal solamente no. XP, ¿vale? Tenemos DSDMATER, ¿vale? Que es un enfoque muy agile, ¿vale? Aplicado a la gestión de proyectos, ¿vale? Bueno, pues como veis, distintos modelos. En nuestro caso, en la sesión de hoy, nos centramos, como ya sabéis, ¿vale? En PRINCE2, ¿de acuerdo? ¿Por qué PRINCE2? Pues bueno, PRINCE2 es un modelo que es ampliamente utilizado, ¿de acuerdo? Y que está muy arraigado y está bastante extendido a nivel global, ¿de acuerdo? Veo que hay algunas dudas, las voy dejando por aquí, las vamos comentando ahora un poquitín más adelante. Ok, Francisco, me gusta la pregunta, lo comentamos al final, si te parece. Dicho esto, pues bueno, está ampliamente extendido, ¿vale? Si hacemos una búsqueda en Google vamos a encontrar más de 2,5 millones de páginas de referencia.
Hasta la fecha se han tomado más de 1,5 millones de exámenes, tanto de la certificación de PRIN2 Fundamentos como de la PRIN2 Practitioner, y originalmente estaba traducido a 12 idiomas, ¿vale? El que está traducido a 12 idiomas es el PRIN2 2009, que digamos es la versión anterior, ¿vale? Ahora estamos en el PRIN2 2017. Desafortunadamente no tenemos una versión PRIN2 2017 en español. Eso quiere decir que los que nos queramos certificar o aprender el modelo en castellano tenemos que hacerlo sobre el modelo del 2009. Afortunadamente, los cambios del 2009 al 2017 son mínimos o apenas inexistentes, ¿vale? Es más un cambio a nivel de la guía metodológica, que la tengo por aquí, ¿vale? Pues sucede que la guía del 2009 pues es bastante, que es esta aquí, es bastante feilla, es bastante complicada de entender, ¿vale? La guía ya que tienen para el 2017, que es esta de aquí, este modelo, pues es una guía pues, que ya es mucho más colorida, los diagramas son más claros, ¿vale? Pero el modelo es exactamente el mismo, repito, el modelo de 2009 y el modelo del 2017 es exactamente el mismo, ¿vale? Eso es un modelo que, como veremos a continuación, el modelo PRIN2 se basa en 7 principios de gestión y sobre esos principios de gestión se estructuran 7 temáticas, ¿de acuerdo? Y 7 procesos. Y además existe o se establece la necesidad de adaptarlo todo al contexto del proyecto. Pero lo veremos a continuación, ¿vale? Entonces, ¿quiénes utilizan PRIN2? Pues mirad, PRIN2 se utiliza a nivel gubernamental, a nivel de Estado, pues lo utilizan sobre todo los países anglosajones, ¿de acuerdo? De hecho, en la metodología o el método, el modelo, es originario de Inglaterra, de Reino Unido, mejor dicho. Entonces, pues ahí tenéis los países como Canadá, Países Bajos o Inglaterra, lo utilizan para gestionar todo lo que es administración pública, organismos internacionales de todos los ámbitos, la Organización Mundial, el PNUD, el Banco Mundial, ¿de acuerdo? Ellos también utilizan el modelo PRIN2, ¿de acuerdo? Y luego organizaciones internacionales de todo tipo y de toda naturaleza, como son, pues, ahí os he puesto algunos ejemplos, Vodafone, Shell, DHL, ¿vale? No penséis que es un modelo que está diseñado para grandes proyectos, ¿de acuerdo? De hecho, la grandeza de PRIN2 reside en que una vez se conoce el modelo, se entiende, se puede aplicar a proyectos de cualquier tamaño, ¿vale? Yo siempre lo digo, la complejidad del modelo no está, o la complejidad de PRIN2 no está en el modelo, sino en la propia naturaleza del proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, los proyectos, los proyectos complicados, los proyectos grandes, ¿vale? Pues van a requerir un mayor volumen de trabajo y una mayor complejidad a nivel de gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Un proyecto más pequeñito, como pueda ser, pues, organizar una pequeña conferencia, organizar una boda, un cumpleaños, si queréis, ¿vale? Todo eso son proyectos más pequeños, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, se pueden gestionar perfectamente con PRIN2, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es adaptar el modelo a ese propio contexto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, quedaros con esa idea. Dicho eso, el modelo de PRIN2, como os comentaba, se basa en 4 elementos, ¿de acuerdo? El modelo se construye sobre unos principios, son 7 principios, que son unos principios genéricos, ¿de acuerdo? Lo bueno que tienen estos principios, y yo lo digo en los cursos, lo digo cuando doy charlas y cuando presento el modelo, ¿vale? Si os tenéis que quedar con algo después de estudiar PRIN2, ¿vale? Quedaros con esos principios, ¿vale? Porque esos principios son 7 principios de gestión que se han extraído de la práctica común y de la gestión habitual, ¿vale? Y que son aplicables a cualquier ámbito de gestión, ¿de acuerdo? Cuando esos principios de gestión establecen la necesidad de establecer un business case o la necesidad de establecer unos roles y unas responsabilidades o la necesidad de aprender de la experiencia, son todos principios de gestión que nos van a servir para gestionar cualquier ámbito de gestión, ¿de acuerdo? No únicamente gestionar proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son muy potentes en ese aspecto. Sobre esos principios se estructuran 7 temáticas y 7 procesos. Las temáticas hacen referencia a las áreas de conocimiento, es decir, a aquellos aspectos que un project manager o que un responsable de proyecto debe de tener bajo control en todo proyecto para asegurarnos de que el proyecto funciona correctamente, o sigue, que básicamente quiere decir que sigue el plan establecido, ¿de acuerdo? Y los procesos nos ayudan a entender cómo el proyecto se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Son 7 principios, 7 temáticas y 7 procesos. Y fijaros cómo, respecto de las temáticas y respecto de los procesos, ¿de acuerdo?, está la necesidad de adaptarlos al contexto del proyecto, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que tanto las temáticas como los procesos debemos de adaptarnos al contexto de nuestro
proyecto, porque, insisto, la complejidad del método de gestión o del modelo de gestión no lo establece PRINCE en sí mismo, sino que deberá atender a la naturaleza del proyecto. Proyectos más complejos, proyectos más grandes, perdón, proyectos más complicados, van a ser proyectos más pesados de gestionar, con una mayor carga burocrática, más matrices, más documentos, unos planes de gestión más detallados, ¿vale? Todo esto más, ¿vale? Pero eso no es PRINCE. Sin embargo, si os fijáis, esos siete principios de gestión, ¿vale? No requieren adaptación, ¿vale? Porque son, digamos, son unos principios de aplicación universal y tienen que estar sí o sí para entender que el proyecto se está llevando a cabo, se estructura sobre el modelo PRINCE2. ¿Y cuáles son esos 7 modelos de gestión, ¿vale? Que a mí me gusta siempre destacar, porque yo considero que es la clave del modelo y un gran input que deberíais conocer, ¿vale? Aquello, lo mínimo con lo que debéis quedaros cuando conozcáis si queréis conocer PRINCE2. Bueno, yo los llamo los 7 magníficos, ¿de acuerdo? Me recuerda a esta película de los 7 magníficos, este clásico, ha tenido un remake, bueno, me gusta más la portada de la original, ¿no? Y bueno, esos siete principios, el primero establece la justificación continua del proyecto, que lo que nos viene a decir es que todo proyecto debe de tener una razón de ser, ¿vale? Y que esa razón de ser debe de existir al inicio del proyecto, pero se debe de mantener, debe de mantenerse a lo largo de la vida del proyecto, y en cuanto deje de existir esa razón de ser, pues el proyecto debería cancelarse, por ejemplo. El segundo principio establece la necesidad de aprender de la experiencia. A nadie se le ocurre ponerse a lanzar un proyecto o hacer una cosa que no sabe hacer sin haber estudiado, leído, aprendido o haber hecho un análisis de lecciones aprendidas. Y, sin embargo, es muy habitual que cuando se plantea un nuevo proyecto o una iniciativa, ¿de acuerdo? Pues la gente se ponga como loca a planificar. Venga, vamos a planificar el proyecto y no hacemos una fase previa de pues análisis de lecciones aprendidas para tratar de incorporar esas lecciones aprendidas al nuevo proyecto. El tercer principio establece la necesidad de definir unos roles y unas responsabilidades definidos, y es sobre ese principio sobre el que voy a profundizar, o sobre el que vamos a profundizar hoy un poquitín, porque sin esos roles y esas responsabilidades definidas, el project manager y cualquier otra persona que participe en el proyecto, ¿no? Pero sobre todo el project manager o la project manager como responsable de ese proyecto, se va a pasar el proyecto cazando gamusinos, ¿vale? Es decir, yendo detrás de la gente, exigiendo responsabilidades, preguntando qué se espera de ella, qué puede esperar ella de los demás, no es fundamental, ¿vale? Establecer esos roles y responsabilidades definidos, veremos cómo se hace en PRINCE2 ahora en un momento, ¿de acuerdo? La gestión por fases sería el cuarto principio, algo tan sencillo y tan habitual como esa broma que lo que nos viene a decir es cómo te comerías un elefante, pues a cachitos, pues aquí lo mismo. PRINCE2 lo que establece es que los proyectos deben de gestionar fase a fase y, ojo, que aquí distingue lo que son las fases de gestión técnica de lo que son las fases de gestión puramente o las fases técnicas de lo que son las fases de gestión, ¿de acuerdo? Las fases técnicas tendrían que ver más con la propia naturaleza de la solución que estamos construyendo o que vamos a entregar al final del proyecto. Las fases de gestión hace referencia a los distintos trozos en los que vamos a poder vivir, en los que vamos a dividir ese proyecto para asegurarnos de su correcta gestión, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta esa diferenciación. La gestión por excepción, que básicamente lo que nos viene a decir es que ninguna noticia son buenas noticias. Lo entenderemos mejor cuando veamos cómo se estructura el equipo de gestión de proyectos en PRINCE2, ¿de acuerdo? El enfoque a los resultados y el último, ¿vale? La adaptación al entorno del proyecto, ¿de acuerdo? Que hemos quedado que, además de ser uno de los 4 elementos que formarían parte del modelo, acordaros los principios en la base, las temáticas, los procesos y la adaptación del contexto en la parte de arriba, ¿vale? Y la adaptación del contexto lo que implica es que se deben adaptar tanto las temáticas como los procesos, no los principios que son de aplicación universal y que deben de estar sí o sí, ¿de acuerdo? Pues bueno, ese sería el séptimo modelo. Bueno, y ahora que vamos hablando sobre gestión de proyectos, que ya conocemos un poquitín más el significado de qué es un proyecto, ¿de acuerdo? Ya sabemos que es un proyecto, entendemos un poquitín más el modelo de proyectos PRINCE2, ¿vale? Me gustaría, bueno, os planteo una segunda pregunta, ¿de acuerdo? Porfa, si podéis, lo mismo que habéis hecho antes, o bien con la cámara del teléfono, si lo tenéis a mano, podéis contestar rápidamente. Si no es a través de la web, ¿vale? Vamos al Menti y vamos a ver la segunda pregunta que os planteo y os comparto el resultado ahora enseguida, ¿vale?
Un segundo, que estoy llegando yo también. ¿Vale? A ver. Venga, animaros a contestar. ¿Vale? La segunda pregunta lo que plantea es, ¿tienes responsabilidad respecto a la gestión de tu equipo de proyecto? Es decir, si eres responsable del equipo de gestión, si tienes alguna responsabilidad respecto de la planificación, respecto de, bueno, algún ámbito, ¿de acuerdo? Es decir, no formas parte únicamente del equipo de gestión, sino que además tienes responsabilidades respecto de ese equipo de gestión, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo estoy preguntando en esa segunda pregunta, ¿de acuerdo? Repito, la pregunta es, ¿tienes responsabilidades respecto a la gestión de tu equipo de proyecto? Venga, vale. Paso a compartiros si queréis y vamos viendo los resultados y los comentamos un poquitín. Bueno, ahí vais contestando algunos, somos casi unas 30 personas en la sala, somos 28, de momento habéis contestado unas 11 personas. Entiendo que todos tenéis responsabilidades respecto a la gestión de proyecto y respecto de vuestro equipo. Y sí que me gustaría que comentarais por aquí en el chat, bueno, qué tipo de responsabilidades tenéis y con qué problemas os soléis encontrar habitualmente, ¿vale? En el ámbito de la gestión de proyectos. Ahí tenemos alguna persona que dice que no tiene responsabilidad respecto a la gestión de proyectos. Puede ser que sea una persona que simplemente participa como miembro que no trabaja por proyecto, ¿de acuerdo? Entonces os invito a que pongáis por el chat aquí todas aquellas personas que estéis contestando que sí tenéis responsabilidades respecto a la gestión del equipo, del proyecto, que nos comentéis un poquitín o que compartáis pues qué dificultades tenéis a la hora de gestionar esos equipos, si es que tenéis alguna. ¿Vale? Si no tenéis ninguna, pues no pasa nada. Estupendo. Pero si tenéis alguna dificultad, pues bueno, si la podéis compartir, sería estupendo. Vale, ya van llegando las respuestas, esperamos un poquitín. Mira, por aquí nos comenta Francisco Javier, dice gestionar a todos los interesados, ¿vale? La gestión de los interesados, la gestión de los stakeholders es una de las grandes dificultades que encontramos en la gestión de los proyectos porque se tienen que gestionar, se tienen que identificar, se tiene que establecer un plan de comunicación, como ya sabrás, se tiene que, sobre todo, para mí lo más complicado es gestionar las expectativas, ¿vale? Porque al final, si no hay expectativas claras, ¿vale? Cada persona o cada uno de los interesados entienden una cosa en el proyecto y esto genera pues bastantes complicaciones, ¿vale? Justo la gestión de los interesados, la gestión de los stakeholders, la trata PRIM 2 en la respecto o cuando habla de los roles y las responsabilidades y es una cuestión que comentaremos ahora. Dice Leonardo, en muchas de las ocasiones el equipo no tiene claro su rol en el proyecto y algunas son muy creativos y hacen cosas que no les toca hacer. Bueno, mientras esa creatividad esté bien enfocada, podemos enfocarla bien, pero sí, es verdad. Fijaros, Leonardo, que es lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Cuando te dedicas a gestionar personas, yo creo que tan importante es que las personas sepan lo que tú esperas de ellas, como que ellas sepan lo que se espera de ellas, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos en que las propias personas no saben que eso es lo que se espera de ellas, o bien porque no se lo han dicho, o bien porque no se lo han comunicado, o no lo entienden, o bueno, también puede ser el caso que sean los despistados, ¿no? Pero sería interesante ponerlo por escrito y esa es una de las principales responsabilidades del project manager, pero también del manager de cualquier equipo, del manager, del líder, como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Entonces, pues muy bien. Tenemos más comentarios que nos vienen dejando por aquí. Dice María, la adaptación del equipo de proyecto, la gestión de los interesados principalmente. Bueno, lo había comentado antes Carlos Andrés. Sí, la gestión de los interesados es complicado, ¿vale? Sobre todo para mí, la parte más complicada de la gestión de los interesados tiene que ver con las expectativas, ¿de acuerdo? Porque la gestión de las expectativas es un apartado clave y hay que saber que la gente sepa dónde estamos y para qué sirve el proyecto es fundamental. No sé si os referís a otra cosa, podéis aclararlo si queréis por ahí. Me dice Concepción, en el caso de Concepción, dice, soy stakeholder, pero a veces no entiendo las formas de trabajo. Bueno, es importante. Fijaros, aquí nos hemos encontrado con una persona, gracias Concepción por tu aportación, que está en el lado contrario, ¿vale? Habitualmente nosotros enfocamos esto desde la perspectiva del project manager o de la project manager, ¿vale? Porque somos responsables de gestionar esos proyectos, pero no somos conscientes de que al otro lado tenemos los stakeholders y muchas veces
pues sucede que no nos entienden, que no saben hacia dónde va el proyecto y pues que no entienden el vocabulario que hablamos normalmente, que tienen otras expectativas montadas en la cabeza, ¿vale? Es responsabilidad del project manager, ¿vale? Identificar esos puntos de dolor, por decirlo de alguna forma, en los stakeholders, ¿vale? Y trabajarlos, ¿de acuerdo? Entonces veremos cómo se tienen que trabajar, ¿vale? Hay distintas formas de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción, porque a veces nos olvidamos de esa parte. Dice Francisco, dice, mantener el foco y el alineamiento en el objetivo del proyecto. ¿De acuerdo? También muy interesante. Y en ese caso lo que se requiere, digamos, es, bueno, yo aquí lo relacionaría con otro ámbito de Print 2 que tiene que ver más con la temática, con el área de conocimiento, con un área de conocimiento, con un aspecto de gestión, como es el caso de negocio, porque muchas veces nos encontramos que estamos haciendo proyectos que no sirven para qué, no sabemos para qué sirven. Es increíble. ¿Y este proyecto para qué sirve? No lo sabe el project manager, no lo sabe la gente que está trabajando para el proyecto, y si sigues escalando, la gente es que no lo sabe. Ese proyecto se ha puesto en marcha y ahí estamos. Y confundimos los outputs con los outcomes, con bueno, una catástrofe. ¿De acuerdo? Y Nelson comenta stakeholders y divulgación interna en las compañías. Sí. La gestión de los stakeholders, ¿vale? Es complicada. Bueno, como veo y como veis en la pantalla, ¿vale? Principalmente la mayor parte de vosotros tenéis responsabilidades, entiendo esas preocupaciones, os doy las gracias por haberlas compartido. Ya veis que muchas de esas preocupaciones no son únicas, ¿de acuerdo? Sino que las comparten el resto de compañeros y compañeras de la comunidad, ¿vale? Y yo creo que es interesante pues que sigamos avanzando y veamos a ver cómo podemos gestionarlas, ¿de acuerdo? Muchas de los que habéis comentado, ¿vale? Habéis hecho referencia a el equipo de gestión, ¿de acuerdo? Y sobre todo también los stakeholders, ¿no? Es decir, las personas o los miembros del equipo de gestión no saben qué se espera de ellas, hacen cosas creativas, nos comentaba Leonardo, no mantienen el foco, se dispersan. Bien. Bueno, os presento el modelo de gestión que establece Print 2 para establecer un equipo de gestión del proyecto, ¿de acuerdo? El equipo de gestión del proyecto habla de todas aquellas personas que se van a encargar de asegurarse que el proyecto, pues, de elaborar el plan y de asegurarse que el proyecto sigue el plan establecido, ¿ok? Como veis, a diferencia de otros enfoques, como puede ser el PMBOK, en el que únicamente se trata la figura del Project Manager o de la Project Manager, ¿vale? En este caso, Print 2 no incluye únicamente el Project Manager, sino que, junto con el Project Manager, aparecen otros niveles, de gestión, ¿de acuerdo? Aparece un nivel organizativo, que está por arriba del todo y que queda fuera del equipo de gestión del proyecto. ¿Por qué? Porque los proyectos vienen dados en un contexto. Vienen en un contexto organizativo, vienen en un contexto de programa o del portfolio, ¿de acuerdo? Pero un proyecto normalmente no nace por generación espontánea y porque sí, ¿de acuerdo? En el caso de que no tenga un programa o un portafolio del cual cuelgue, pues ese proyecto va a nacer dentro de una organización, dentro de una empresa con una finalidad concreta. Por lo menos debería hacerlo, porque si no, no va a tener sentido. A partir de ahí, dentro del proyecto, si siguiéramos el modelo Print 2, ¿no? ¿De acuerdo? Y si lo seguimos, ¿vale? Es necesario diferenciar tres niveles de gestión. El primer nivel es la dirección del proyecto. La dirección del proyecto aparece representado por un rol, ¿vale? Que se llama la junta de proyecto. Bueno, por un rol o por una entidad, ¿de acuerdo? Esa junta del proyecto es la responsable del éxito del proyecto, ¿de acuerdo? En Project Manager, en Print 2, el Project Manager no es responsable del proyecto, no es responsable del éxito del proyecto. El Project Manager, que lo tenemos aquí en ese segundo nivel o en esa segunda capa, en la capa de gestión, el Project Manager es responsable de gestionar el proyecto en base a unos parámetros que ha acordado previamente con la junta de proyecto, con el nivel de dirección, ¿de acuerdo? Pero él no es responsable del éxito del proyecto. De hecho, cuando el Project Manager tiene alguna duda acerca del proyecto, lo que hace es escalar esa cuestión hacia arriba, ¿de acuerdo? No decide él, ¿de acuerdo? O no decide él más allá de los niveles que se hayan establecido, ¿de acuerdo? Para eso se establecen unas tolerancias, unos niveles de tolerancia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese nivel de dirección que es responsable del proyecto, que aparece representado por la junta de proyecto. Tenemos ese segundo nivel de gestión, que ahí es donde estaríamos los project managers, las personas que desempeñamos ese rol de gestión, ¿de acuerdo? Y un tercer nivel, dentro del equipo de gestión del proyecto, un tercer nivel, que es el nivel más bajo, que es el nivel de entrega, ¿de acuerdo? Es decir, aquí encontramos el equipo de ejecución, ¿vale? Las personas, digamos, que van a ejecutar el proyecto, o en su caso, si fuera necesario, ¿vale? Un team manager, ¿de acuerdo? O un jefe de equipo, porque, pues, por el tamaño del proyecto es necesario, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos esos tres niveles, insisto, ¿vale?
Cuando gestionamos un proyecto en base a Print2, lo hacemos en base a 3 niveles. Tenemos que tener una dirección del proyecto, tenemos que tener qué es responsable del éxito, tenemos que tener una gestión del proyecto, un nivel de gestión que es responsable de gestionar el proyecto de acuerdo a lo planificado, y debemos de tener un tercer nivel, que es el que se encarga de entregar o de ejecutar el proyecto, ¿vale? Y lo mejor de todo es que Print2 o el modelo Print2 lo que establece es en el manual, ¿vale? Tienes una guía completa de qué se espera y qué es lo que tienen que hacer todos y cada uno de los roles que intervienen en el proyecto, ¿de acuerdo? Fijaros, esos 3 niveles de gestión, digamos que se podrían o incluirían, ¿vale? O agruparían estos 5 roles principales que encontramos en la gestión del proyecto. A nivel de la junta de proyecto, tenemos un rol que es el ejecutivo. El ejecutivo es el sponsor del proyecto, por decirlo de alguna forma, y es el que va a ser responsable en última instancia de que el proyecto tenga o no tenga éxito, ¿de acuerdo? Es el que decide si el proyecto sigue adelante, si el proyecto se para, ¿de acuerdo? Es el que va autorizando fase a fase cada una de las distintas fases del proyecto. Junto al ejecutivo, tenemos otros 2 roles. Tenemos el usuario principal y el proveedor principal, ¿de acuerdo? Estos roles son fundamentales porque representan los intereses de los diferentes stakeholders que están implicados en el proyecto. Por un lado, tenemos un rol que va a representar a los usuarios, aquellas personas que van a utilizar o que van a disfrutar en la solución o el producto que estamos generando, ¿vale? Pero, por otro lado, también tenemos a una persona, ¿de acuerdo? O a un rol que va a representar a los proveedores, ¿vale? Para saber si ese proyecto, esa solución que nos estamos planteando es técnicamente viable, si se puede hacer, ¿de acuerdo? Pues entonces tenemos que tener representados también esos intereses en el proyecto, porque al final el proyecto solamente va a salir bien o digamos, obtendremos mayores garantías de éxito del proyecto cuando esos 3 intereses los tengamos de alguna forma, iba a decir alineados, pero más que alineados yo diría equilibrados, ¿de acuerdo? Va a ser difícil que se alineen, pero sí que estén en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese nivel de dirección están representados tanto los intereses del negocio, de la propia organización, que en unos casos eran intereses económicos, pueden ser otro tipo de intereses, ¿vale? Y luego tenemos los intereses de los proveedores a través del proveedor principal y los intereses de los usuarios a través del usuario principal, ¿de acuerdo? Por debajo de la junta de proyecto, que incluye estos roles y que se encuentran en el nivel de dirección, lo que tenemos es el nivel de gestión, ¿de acuerdo? Recordad que ya hemos comentado que el nivel de gestión lo que hace es gestionar día a día el proyecto en nombre de la junta de proyecto, ¿vale? El Project Manager no va a tomar ninguna decisión que no le haya autorizado previamente la junta de proyecto, ¿de acuerdo? Por eso se dice que lo que hace es gestionar el proyecto en el día a día y en nombre de la junta de proyecto, ¿vale? Del Project Manager, normalmente vamos a tener que aparecería otro rol que le daría apoyo, que recibe el nombre de apoyo del proyecto. Normalmente este rol lo que lleva a cabo son labores más de tipo administrativa. Podría ser, por ejemplo, que estas labores las ejecutara una PMO, ¿vale? En función del tipo de PMO que fuera, o podría ser simplemente tuviéramos una persona asignada a dar apoyo al Project Manager, pues para actualizar ciertos registros, actualizar ciertos informes, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que el proyecto fuera pequeño y no fuera necesario ese rol de apoyo al proyecto, lo que, digamos, el rol seguiría siendo necesario, pero en este caso lo que sucede es que el Project Manager pasaría, o la Project Manager, ¿vale? Pasaría a asumir las funciones de apoyo al proyecto, ¿de acuerdo? Porque son una serie de funciones claves y fundamentales para la gestión del proyecto que se tienen que llevar a cabo sí o sí, ¿vale? Entonces, es parte de la adaptación, por ejemplo, del proyecto, ¿vale? Y por debajo, ¿vale? Ya tendríamos ese team manager o ese jefe de equipo que es la que dependería jerárquicamente del project manager, ¿de acuerdo? Entonces, el project manager, cuando tiene que transmitir instrucciones sobre los límites de la fase o sobre las características de los entregables, etcétera, 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 lo que hace es se pone en contacto con el team manager, ¿vale? Y si lo habéis visto por aquí, que seguro que lo habéis visto, por aquí se queda fuera un sexto rol, ¿vale? Que habla de la autoridad de cambio, ¿de acuerdo? Este rol se coloca aquí porque entre el ejecutivo y el project manager, ¿vale? En función del tamaño del proyecto, por ejemplo, puede ser que, acordaros, como he dicho, que el project manager lo que hace es gestionar el proyecto en el día a día en nombre de la junta de proyecto, ¿de acuerdo? Imaginad
que tenemos un plan de fase establecido. En ese plan de fase tenemos un presupuesto, ¿de acuerdo? Tenemos establecidas unas tolerancias, ¿vale? Pero en el día a día pues van a ir surgiendo o pueden surgir desviaciones, ¿de acuerdo? Que nos van a llevar por arriba de esas, que van a desviar la fase por arriba de las tolerancias que hemos establecido previamente, ¿vale? Entonces, esta autoridad de cambios lo que permite es que la Junta de Proyectos establezca una serie de niveles intermedios de autorización entre el Project Manager y la Junta de Proyecto, ¿vale? De manera que no siempre que el Project Manager se encuentre en una situación que requiera un cambio, tenga que comunicarlo a la Junta de Proyecto, sino que en función de la naturaleza del cambio, lo va a comunicar a la autoridad de cambios y esta le puede dar el sí o el no, ¿vale? Si lo puede autorizar o no, ¿vale? De esta forma, lo que hace PRINCE2 es evitar que se produzcan cuellos de botella, ¿de acuerdo? Y de alguna forma, pues, contribuir al flujo del proyecto, ¿vale? Tener en cuenta que normalmente el ejecutivo, una persona que desempeña el rol de ejecutivo va a ser una persona muy ocupada, que tenga muchas responsabilidades, entonces, pues, no podemos estar a expensas de esa persona, ¿vale? En el contexto del proyecto, porque nos encontraremos que el proyecto se para cada 2x3, ¿vale? Bueno. Ahí lo tenemos, ¿vale? Todos estos roles que tenemos aquí, ¿vale? Y todos estos roles, lo bueno que la manera de tratarlos en el contexto de un proyecto, y yo creo que esto estoy seguro que lo sabéis, ¿de acuerdo? Es a través de una matriz, ¿de acuerdo? Una matriz de responsabilidades que es, bueno, es una de las herramientas que nos recomienda PRINCE, pero yo creo que lo bueno de PRINCE2 es que más que nos la recomienda, nos establece dentro del propio manual, hay una matriz RACI para cada uno de los roles, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos respecto de cada uno de los roles, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer respecto de cada una de las temáticas? ¿De acuerdo? Acordaros que las temáticas son aquellas áreas de gestión, aquellos elementos, aquellos aspectos, mejor dicho, ¿vale? Aquellos aspectos del proyecto que tenemos que tener bajo control a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, los distintos roles respecto de cada una de las temáticas tienen que ejecutar, ¿vale? Y son responsables de distintas cosas, ¿vale? Pues PRINCE2 establece unas matrices, ¿vale? Que nos van a servir. Básicamente esa matriz, estoy seguro que la mayoría la conocíais, ¿de acuerdo? No sé si alguien no conocía la matriz RACI o si queréis que hacer algún comentario al respecto, ¿vale? Pero esto es fundamental en el contexto de proyecto y en el contexto de cualquier equipo, ¿de acuerdo? Es que hasta cuando organizamos una comida con los amigos, ¿vale? O hasta cuando organizamos un viaje, como no hagamos una especie de mini matriz RACI, estamos jorobados, porque tenemos que saber quién es responsable, quién tiene que aprobar las cosas, quién tiene que ser consultado y quién tiene que ser informado, porque si no, las cosas se quedan por hacer, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimos de esos problemas que estáis comentando, ¿de acuerdo? Que comentabais en el chat y que permitidme que el equipo no tiene claro su rol, que comentaba Leonardo, ¿vale? Todos esos elementos, ¿vale? Los vamos a poder gestionar muchísimo mejor, ¿vale? Y muy claramente, ¿vale? Si contamos con estas matrices, ¿vale? Las matrices, ¿vale? Hay un montón de información en Internet, ¿vale? Entonces no creo que sea conveniente entrar ahora en detalle, ¿vale? Pero es tan sencillo como o bien en base a las personas, en las columnas, o bien en base a los roles, ¿de acuerdo? Yo prefiero hacerlo en base a los roles que en base a las personas, ¿de acuerdo? Porque si lo hago en base a los roles, independientemente de la persona que digamos, que ejecute ese rol, ¿vale? Que desempeñe ese rol, ya tengo las responsabilidades asignadas por roles. Si lo hago por personas, pues puedo tener el problema que si el cambio de persona me va a tocar ir modificándolo, ¿no? Pero bueno, cada uno ahí tiene su truquillo. Entonces, como veis, pues es una matriz simplemente en el que en las columnas tenemos los roles o las personas y en las filas colocamos aquellos elementos, las actividades, de acuerdo, que queremos o que se tienen que hacer, ¿vale? Pero, como bien comentabais, ¿vale? No es solamente que nos tengamos que preocupar del equipo del proyecto, ¿de acuerdo? Del equipo de gestión del proyecto, de los miembros del equipo, de la persona que va a ejecutar el proyecto, ¿vale? También, como vosotros mismos habéis puesto de manifiesto, también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Los stakeholders, ¿de acuerdo? Y es que al respecto, PRINCE2 nos dice, ¿vale? Que es necesario identificar aquellas personas, ¿vale? Que se ven afectadas por el proyecto, ¿vale? Y esas personas que se ven afectadas por el proyecto, se van a ver afectadas por el proyecto y eso va a generar una reacción en ellas. Pueden estar a favor o en contra del proyecto, puede que ganen o que pierdan con el proyecto, puede que vean el proyecto como una amenaza o como una situación o como una posibilidad de mejora,
¿de acuerdo? Y digamos, pueden posicionarse en ese sentido como activos a favor del proyecto o como opositores o activos en contra del propio proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, como Project Manager debemos de identificar esas personas, ¿vale? Y debemos de establecer una estrategia de comunicación, un plan de comunicación para con esas personas para evitar que nos boicoteen el proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí entrarían pues todos esos stakeholders en los que vosotros estáis pensando, ¿de acuerdo? Fijaros que una persona que no entiende bien el proyecto, como nos comentaba Concepción, que decía que ella es stakeholder y a veces no entiende la forma de trabajo, no entiende cómo funciona el proyecto, si no lo identificamos, lo que vamos a generar es, lo que podemos generar es que se genere rechazo, que ese stakeholder genere rechazo del proyecto porque no lo entiende, porque no se siente involucrado, pero podemos también simplemente que se vaya el desengagement, ¿vale? Que se vaya desenganchando ese proyecto, que pierda el interés, entonces puede ser que perdamos un apoyo fundamental en lo que sería la ejecución del proyecto, ¿vale? Por eso es tan interesante y por eso es tan importante identificar esos stakeholders, ¿de acuerdo? Igual que hay una matriz igual que los miembros del equipo de gestión del proyecto los podemos tratar con una matriz, también los stakeholders los podemos identificar con una matriz, se pueden llevar a cabo una serie de talleres, ¿de acuerdo? Para identificar en qué posición se encuentran esos stakeholders, ¿vale? Y a partir de ahí establecer una estrategia de comunicación para con ellos, ¿vale? Entonces, todo ello, ¿vale? En el contexto de Print 2, todo lo que tiene que ver con los roles, con las responsabilidades y con los stakeholders, ¿vale? Se trata en una de las 7 temáticas que es la temática organización, ¿de acuerdo? La temática de organización lo que te viene a decir es que todo el mundo en el proyecto tiene que saber qué hacer y qué se espera de ellos, ¿de acuerdo? Eso respecto de los miembros del equipo y también respecto de los stakeholders, lo que te dice es que tienes que identificar esos stakeholders, ¿de acuerdo? Y que tienes que establecer un plan de comunicación respecto de los intereses diferentes de cada uno de los stakeholders, ¿vale? No sé si conocéis el modelo de gestión de proyectos de Print 2, es un modelo en base de procesos. Los 7 procesos los tenéis pintados aquí en la pantalla, ¿vale? Tenéis el primer proceso, que es el proceso de puesta en marcha, el segundo proceso, que es el de inicio del proyecto. Bueno, el segundo proceso sería el de la dirección de un proyecto, el tercer proceso sería el inicio de un proyecto. En este proceso se lleva a cabo todo lo que son las planificaciones del proyecto y a partir de ahí ya se pone en marcha lo que es el día a día del proyecto en base a esos procesos de gestión de los límites de fase, control de la fase y gestión de las entregas de los productos, ¿vale? Y se cierra con el proceso de cierre de un proyecto, ¿vale? Como os decía, los procesos de Print 2, los 7 procesos de Print 2, lo que nos demuestran o lo que nos enseñan es la forma en la que las temáticas se gestionan a lo largo del tiempo. Es decir, que yo en Print 2 lo que voy a tener son de las diferentes temáticas que tengo, ¿vale? Tengo la temática, no la que dibujé tan mal, pero no he cambiado el ratón. Tengo esta temática organización, ¿vale? Y la temática organización que tiene que tratar con todo lo que tiene que ver con todo lo que trata con los stakeholders y con el equipo de gestión del proyecto es transversal a todo el proyecto. Entonces yo tengo que saber respecto de la temática organización, ¿vale? Como aspecto que debo de cuidar a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Para asegurarme que el proyecto está bien gestionado, qué tengo que hacer en cada momento, ¿vale? Los momentos los tenemos marcados aquí. Son las fases de gestión del proyecto. Tenemos una fase de preproyecto, tenemos una primera fase, una fase de inicio, donde llevamos a cabo la planificación, y a partir de aquí lo que tenemos ya son entregas posteriores del proyecto, ¿de acuerdo? Entre fases de entrega posteriores, ¿vale? Entonces, lo que Print 2 me dice, y por eso Print 2 es un método de gestión de proyecto, no son las mejores prácticas, es un método porque nos dice paso a paso cómo gestionar un proyecto y qué hace en cada una de esas fases del proyecto, ¿vale? Entonces, yo, cuando estudio y cuando aprendo la temática organización, en el ámbito del modelo Print 2, sé respecto de la organización, es decir, respecto de aquello que tiene que ver con el equipo de gestión del proyecto y con los stakeholders, qué tengo que hacer en la fase de preproyecto, qué tengo que hacer en la fase de inicio y qué tengo que ir haciendo en cada una de las fases de entrega posteriores del proyecto, ¿de acuerdo? Y para eso, lo que utilizamos en Prints, ¿vale? Son estos esquemas o este mapa de actividades, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí lo que tenemos es mapeado dentro del modelo de procesos de Print 2 las diferentes actividades que tienen lugar en el ámbito de la temática organización, ¿de acuerdo? Es decir, aquí en la fase de preproyecto, que la tenemos aquí abajo, fase de preproyecto, lo primero que tengo que hacer, ¿vale? Es diseñar el equipo de gestión del proyecto. Una vez tengo el equipo de gestión una vez tengo diseñado el equipo de gestión del proyecto, ¿de acuerdo? Y una vez concluye ese primer proceso de puesta en marcha del proyecto, si recibe
si recibe la valoración positiva de la junta de proyecto y por lo tanto el proyecto va a comenzar como tal, ¿vale? Ya arranca la fase de inicio del proyecto o la primera fase del proyecto, ¿de acuerdo? Y en esta fase lo que tengo que hacer es, en primer lugar, tengo que elaborar, como lo tenéis aquí, es este punto 2, la estrategia de gestión de las comunicaciones. En esa estrategia de gestión de las comunicaciones voy a identificar los stakeholders, ¿vale? Y voy a dejar claro, digamos, cómo voy a comunicar con ellos, todo ese plan de comunicación. Y además, respecto del equipo de gestión del proyecto, pues tengo que haberlo consolidado ya. Tengo que haber nombrado a las personas, que tienen que haber establecido los roles, que tienen que haber establecido las responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Está detallado todo en el modelo. Y a partir de aquí, ¿vale? Arrancaría ya lo que vendría siendo la segunda fase del proyecto, la tercera fase si lo queréis, aunque técnicamente es la segunda fase porque la fase del proyecto como tal no se considera una fase del proyecto, particularidades del modelo, ¿vale? A partir de aquí ya lo que tengo que hacer respecto de la temática de organización en cada una de las fases, al final de la fase, tengo que ver a través del proceso de gestión de los límites de fase si la estructura de gestión del proyecto que he creado, si el equipo de gestión del proyecto es adecuado o si tengo que implementar cualquier cambio, ¿de acuerdo? Entonces, eso implica que cada vez que cierro una fase, antes de iniciar la fase siguiente, tengo que hacer un pequeño informe y uno de los apartados que tengo que contemplar en ese informe es valorar si el equipo de gestión del proyecto es el adecuado o no es el adecuado, ¿de acuerdo? Y esta fase de aquí, el punto 4, es el que se va repitiendo, ¿vale? Tantas veces como fases de entrega tenga el proyecto. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. De hecho, ¿vale? La clave es el estudio de las temáticas, ¿vale? Porque si os acordáis, ¿vale? La temática como como el área de conocimiento, como el aspecto que tengo que cuidar dentro de los proyectos, ¿vale? Nosotros lo que proponemos en los cursos, ¿vale? Es estudiar las temáticas, ¿vale? En base a este modelo que hemos diseñado, ¿de acuerdo? Y esto implica que la temática, todas las temáticas, las 7 temáticas, porque una vez conocen las 7 temáticas, pues se entiende bastante bien cómo funciona Print 2 y lo bueno que tiene Print 2 es que en una sesión, ¿vale? En 2 sesiones podéis entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Y luego, pues, si lo queréis aplicar, ¿de acuerdo? Pues, evidentemente necesitáis una adaptación, pero bueno, tenéis la guía, que la guía no es una guía de estudio, sino que es una guía de aplicación del modelo. Vale, pues lo que os decía, la temática de organización, que es la que hace referencia a la gestión de los roles y de responsabilidades y donde están incluidos también los stakeholders, ¿vale? Se estudia como todas las temáticas. Es decir, esta temática tiene un propósito, ¿vale? Que básicamente su propósito es definir y establecer la estructura de las responsabilidades y cómo se delega en el contexto del proyecto. Tiene una serie de conceptos claves, conceptos que hay que entender y que hay que saber definir en base al modelo para entender el modelo, y porque si estás en una empresa que trabaja con Print 2, pues son conceptos que tienes que manejar, ¿vale? Conceptos propios de esa temática. Hay que entender el enfoque. El enfoque es cómo funciona o cómo se desarrolla esa temática a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y el enfoque es esto de aquí, básicamente son esas actividades, ¿vale? Ya habéis visto que básicamente tenemos en la fase de propuesta, de la fase de puesta en marcha, un primer paso, en la fase de planificación, en la fase 2 pasos, y a partir de ahí se tiene que ir revisando, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. Y a partir de ahí, pues hay que tener en cuenta que es necesario tener en cuenta una serie de productos de gestión, ¿vale? Productos que nos van a... Un producto de gestión, primero se refiere a los productos de gestión como documentos en base a los cuales queda reflejada la gestión del proyecto, ¿vale? Que vamos a utilizar para llevar a cabo la gestión del proyecto y entender los roles y las responsabilidades, es decir, quién hace qué en cada una de las fases. ¿Por qué? Porque aquí hay que saber que si bien en la fase de puesta en marcha del proyecto, el ejecutivo, digamos, nombra al project manager. El project manager puede venir definido por el nivel superior, por el nivel de la organización. Puede ser que la organización haya definido directamente el project manager. El project manager definiría al equipo de gestión del proyecto, a los usuarios principales, al proveedor principal, ¿vale? El apoyo del proyecto si es que lo existiera, pero tiene que ser siempre el ejecutivo el que lo apoya, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde entra esa matriz RACI respecto del modelo que nos va a permitir gestionar bien los roles y las responsabilidades en el contexto de un proyecto Print 2, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí un poquitín lo que os quería comentar yo en la sesión de hoy, ¿vale? Sobre cómo gestionar proyectos cómo gestionar los roles y responsabilidades en Print 2,
¿de acuerdo? Como habéis visto, bueno, todo gira en torno a la temática, ¿de acuerdo? Ahora ya sabéis o conocéis el concepto de temática, ¿de acuerdo? Y bueno, y hemos visto, digamos, el elemento clave, ¿no? Dentro de la temática, ¿vale? Y dentro de los roles y las responsabilidades en Print 2, tiene que ver con los 4 niveles de gestión, ¿de acuerdo? Para que entendamos que en un proyecto Print 2 el responsable del proyecto no es el Project Manager, sino que es la Junta de Proyecto, ¿de acuerdo? Y que por debajo de la Junta de Proyecto tenemos el Project Manager en ese nivel de gestión y por debajo del Project Manager tenemos con el Team Manager, ¿vale? La estructura es muy sencillita, el modelo es muy sencillo, repito, proyectos más grandes, estructura más complicada, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues bueno, mientras me dejáis alguna duda por aquí por el chat, si os parece, os hago un poquitín os comento simplemente que próximamente empezamos una nueva edición del curso de Print 2, ¿de acuerdo? Para el que le interese, es un curso que tiene un enfoque práctico, ¿de acuerdo? No está enfocado, es decir, no vamos a repasar una a una las temáticas, porque no es un curso de preparación para la certificación, pero el curso sí que incluye todo lo necesario para certificarse. Tenéis un simulador, tenéis el manual, tenéis mapas mentales, tenéis un videocurso, ¿vale? Pero las sesiones en vivo, ¿vale? Que son 4 sesiones en vivo de 8 horas, lo que vamos a ver es cómo aplicar un proyecto Print 2 desde un punto de vista práctico, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Que vais a ver el modelo de Print 2, vamos a estar 2 días viendo el modelo y las otras 2 sesiones las utilizaremos para ver un caso práctico de un modelo, ¿de acuerdo? Uno en un formato más tradicional y un segundo modelo, un segundo ejemplo, lo haremos en base a Trello, ¿vale? Para que veáis que también se puede agilizar esa forma de gestionar proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es un curso que está funcionando bastante bien, está rebajado ahora, de 399 cuesta 240, ahora mismo. La próxima edición, uy, qué pequeñito se ve, es el 6 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces hay plazas, el que se quiera apuntar, pues ahí os lo dejo. Y bueno, la verdad es que el feedback del curso está siendo bastante bueno. La gente valora bastante bien el enfoque práctico o aplicativo que tiene el modelo, porque lo que buscamos, insisto, no es, aunque tienes todos los contenidos para estudiar el Print 2, el examen de fundamentos, y lo vas a superar sin ningún problema, las sesiones en vivo se trata de conocer el modelo y ver cómo se aplica el modelo en base a 2 casos ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un enfoque práctico del modelo de Print 2, ¿vale? Dicho esto, creo que tengo alguna consulta por aquí. Entonces, bueno, Roberto, aprovecho para dar las gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo. Dice Juan Bros, dice, en mis proyectos el principal problema es el de definir roles y responsabilidades. Te aconsejo, Juan, que si puedes, pues leas un poquitín más acerca de los roles y las responsabilidades en Print 2. Lo bueno que tiene Print 2, insisto, el modelo de Print 2, es que tienes definido quién hace qué en cada momento, ¿vale? Y en ese sentido te va a ayudar mucho a poder definir los roles y las responsabilidades de las distintas personas que participan del proyecto respecto del punto de gestión del proyecto, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos hablando de gestionar el proyecto. Entonces ahí Print 2 sí que te va a ayudar mucho. Y fundamental, si no la tienes, ¿vale? Cuenta con esa... pinta una matriz RACI rapidísimamente, ¿de acuerdo? Hay un multitud de ejemplos en las páginas web. Hazte con una matriz RACI enseguida. Porque si no te vas a pasar el proyecto cazando gamusinos, que digo. Fijaros que Print 2, lo bueno que tiene es que respecto a los distintos niveles, ¿vale? Establece que también estos niveles de aquí, estos niveles también establecen las responsabilidades de este nivel de aquí. O sea, no es que establezcan las responsabilidades únicamente para el Project Manager, ¿de acuerdo? De hecho, establece responsabilidades para los 3 niveles. Y evidentemente, en tanto que el Project Manager es responsable de gestionar el proyecto, el Project Manager lo gestiona en un contexto que le viene dado por la Junta de Proyecto. Y Print 2 establece ciertas responsabilidades que tiene que llevar a cabo la Junta de Proyecto para que el Project Manager pueda ejecutar el proyecto, ¿vale? Pueda gestionar el proyecto, si no, no va a ser posible. Entonces, también aparecen definidas muy en detalle en la guía y, por supuesto, pues bueno, si hacéis el curso con nosotros, las conoceréis. Leonardo, bueno, os doy las gracias. Muchas gracias, Leonardo, también a ti. Araceli, muchas gracias por estar en la sesión. Álvaro, muchísimas gracias, ¿vale? Si tenéis cuestiones, preguntas, pues tengo unos minutos para resolverlas. Carlos Andrés dice, supremamente importante conocer buenas prácticas de las metodologías ágiles. Sí, supremamente importante conocerlas para saber si se tienen que aplicar o no, pero no aplicarlas,
¿de acuerdo? Porque en función del contexto del proyecto nos van a servir o no nos van a servir. De hecho, es supremamente importante conocer cuantos más modelos, cuantas más metodologías, cuantas más técnicas, mejor para poder aplicarlas. Ya sabéis lo que digo yo siempre, como project managers, como lo que tenemos que tener es una mochila, esa mochila la tenemos que ir cargando de herramientas, ¿vale? Y saber qué herramienta tenemos que aplicar en cada momento. Y Prince2 no deja de ser una herramienta, una buena herramienta o una muy buena herramienta para gestionar proyectos, ¿vale? Y dicho esto, Carlos, Prince2 combina perfectamente con agilidad, ¿vale? De hecho, hay un modelo una variante del modelo Prince2 que es Prince2 Agile. Comentamos un día hacemos un webinario si queréis y os comento cómo integran Prince2 con las prácticas ágiles en el nivel de entrega o en el nivel de ejecución. Carlos, muchas gracias por tu participación. Dice, uso Gallup para conocer a mis stakeholders. ¿Alguna otra herramienta que me conoces? No reconozco no entiendo, reconozco esta herramienta, Concepción. Yo creo que para conocer los stakeholders lo que hay que hacer realmente es un taller de stakeholders, ¿de acuerdo? Algo tan sencillo como esto, bueno, lo he puesto aquí, no le he dado mucha importancia, pero en esto que tenéis aquí abajo, en cuadradito, ¿vale? Es una pequeña práctica en el que se trata de, en un primer paso, identificar todos los stakeholders, tantos como sea posible, ¿vale? Y luego estos stakeholders lo que tenemos que hacer es colocarlos en distintas columnas en función de si están a favor, si están en contra o si el proyecto ni les va ni les viene, ¿de acuerdo? Es una primera aproximación, ¿de acuerdo? Más allá de luego hacer una matriz de interesados, una matriz de fuerza-poder, ¿de acuerdo? Que tienen los distintos stakeholders, ¿vale? No, si quieres trabajar los stakeholders, ¿vale? Yo empezaría por ese primer taller en el que ya, insisto, el paso 1 es enumerar todos esos stakeholders. El paso 2, digamos, es ver cómo están posicionados respecto de la iniciativa o del proyecto, esos stakeholders, y a partir de aquí, digamos, esto sería el segundo paso. Un tercer paso, ya podríamos hacer una matriz de interesados, una matriz de poder, para ver cuánto poder tienen respecto del proyecto, ¿de acuerdo? Y en función de ese tercer paso, que sería ya la matriz, tendríamos ya el cuarto paso, que sería desarrollar esa estrategia o ese plan de comunicación para ver qué les tenemos que comunicar qué a cada uno de esos ¿de acuerdo, Concepción? No sé si con eso te ayudo. Y yo, a nivel de herramientas, cuanto más sencillo, para mí mejor, ¿vale? Vale. Literatura para la gestión de proyectos. Vale, en literatura para la gestión de proyectos ágiles. Pues ahora mismo no sabría qué recomendarte, porque cuando me hablas de proyectos ágiles, te hablas de la gestión de... El Prince2 Agile es que es complicado. En Internet hay muchísimo. El problema es que hay tanto que no sabes dónde mirar. No sé si lo quieres abordar la gestión ágil de proyectos desde la perspectiva de Scrum, desde la perspectiva de Kanban. Yo te diría que ves leyendo un poquitín. Ahora mismo, los libros que estoy mirando, lo que tengo aquí en el escritorio, y los libros que tengo están más enfocados a la parte de facilitación y de coaching, ¿vale? En el ámbito de la agilidad y la gestión de proyectos, la parte de Kaizen, se me hace complicado. No lo he encontrado un manual que como tal hable de gestión ágil de proyectos. Hablan de agilidad, hablan de gestión ágil, pero la agilidad tiene más que ver con equipos que con la gestión de proyectos. Entonces, es una cosa... Es complicada. Mira, tenemos un curso en gestión ágil de proyectos que empieza la semana que viene. Si lo quieres ver en la página web, esa puede ser una forma de empezar, porque sí que tratamos la gestión ágil de proyectos inicialmente. Es complicado. El modelo Prince2 Concepción es un modelo muy sencillo y que yo creo que conviene conocer porque es muy sencillo de aplicar, ¿de acuerdo? De conocer. Luego de aplicar es más complicado, insisto, pero es sencillo de conocer. ¿Qué opinas entre realizar un híbrido entre metodología tradicional y PMBOK? Bueno, es necesario. Está a la orden del día, Andrés. En los modelos híbridos no hay modelos puros como tales, o yo no los aplico nunca. Prince2 es un modelo híbrido, si lo quieres entender, y al final se trata de hacer que las metodologías, que las herramientas y que las técnicas trabajen para nosotros y no nosotros para ellas, ¿de acuerdo? Entonces, pues,
tampoco puede llegar a un sitio y decir, estamos haciendo tradicional, vamos a hacer adaptativo, porque digamos, el cambio es una constante y tiene que haber una evolución, no un cambio. Entonces, me parece bien. El PMBOK tiene ya desde la versión 6 del PMBOK, ha incorporado ya una guía de agilidad a la propia PMBOK, en el que, digamos, te explica cómo agilizar la aplicación de ese PMBOK y cómo casan los dos modelos, igual que Prince to Agile. Entonces, es una cosa que está a la orden del día. ¿De acuerdo? María del Carmen, muchísimas gracias a ti. Lo de la selección de las metodologías es fundamental, insisto, no os caséis con ninguna, conocerlas a todas y llevaros lo mejor de ellas. Bueno, es verdad, Ronald, yo no lo quería decir, me gusta que lo hayas dicho tú. La versión que viene del PMBOK al final, se han dado cuenta de que es necesario tener unos principios básicos. Yo os digo que si queréis aprender algo sobre Prince y buscar acerca de los principios de gestión de Prince 2, os va a dar una visión que es brutal, que os va a servir para todo, para cualquier contexto. Y como dice Ronald, ahora parece ser que al final el PMBOK se ha dado cuenta que necesita unos principios de gestión y en la versión que viene nueva, en la versión 7 del PMBOK V7, después de todos estos años, de todas estas ediciones y procesos que cada vez hay más, que los van cambiando, bueno, van a incluir principios. Veremos por dónde salen. Lo dicho, muchísimas gracias a vosotros. Mira, sí, te está recomendando ahí Carlos André, The Phoenix Project, Kanban from the Inside. Esos es un buen libro, está muy enfocado a desarrollo de proyectos. Yo diría que incluso más apropiado si quieres estudiar DevOps o una cosa de esas, a lo mejor en función del nivel que tengas sobre agilidad y conocimientos ágiles puede ser más o menos difícil. Entonces, yo es que con libros de gestión ágil de proyectos, libros de Kanban, libros sobre Scrum, libros sobre coaching, libros sobre agilidad, de eso sí, pero gestión ágil de proyectos como tal, no he encontrado un libro que diga eso es planificación ágil de proyectos, que esté todo conjuntito, ¿vale? Por eso no te había recomendado nada. Pero bueno, es una buena recomendación la de Carlos, un poco más a proyectos IT y para mí un poco más en el ámbito de DevOps. Pero bueno, lo dicho, cualquier cosa, estamos en contacto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Aprovecho para recordaros que está el curso ahí, invitaros a que participéis. Seguro que nunca está de más saber de Prince 2. Si estáis en el contexto de un proyecto como estáis y si sois responsables del proyecto, animaros a que tengáis una metodología clara en la cabeza que os permita saber cómo gestionar un proyecto, ¿de acuerdo? Esos sprints, sin lugar a duda. Y ya veréis cómo en 4 sesiones somos capaces de conocer el modelo, sois capaces de conocer el modelo y de poder empezar a aplicarlo. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y espero veros por aquí. Hasta pronto. Chao.